Buenas noches a todos, es un gusto, un placer estar una vez más aquí en la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, ya estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 4 de mayo de este 2025, 8 en punto de la noche. Ya estamos listos en cabina con Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias. Como dices tú, empezando mes, pastor. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Ahorita les paso el link. Y bueno, pastor, ahí está usted para que ore. Así es. Bueno, vamos a orar para que nos rinda el tiempo y esta horita que el Señor nos regala a través de Radio Urbano, pues, así es. Pues sea, digamos, de mucha edificación para todos, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche por esta hermosa oportunidad que nos regalas a través de Radio Urbano, Señor, de poder llegar a tantas personas que sabemos que nos acompañan dentro y fuera del país. Siempre con esa sana intención en nuestro corazón de que tu palabra, que es la semilla, pueda caer en buena tierra, Señor. Así es que nos disponemos todos, nosotros aquí en cabina, las personas que están al otro lado del dial, nos disponemos de todo corazón, con espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser para recibir ese consejo tuyo, Señor. Así es que te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como les decía, queridos hermanos y las personas que nos están escuchando, yo daba un link que lo estaba dando como diferente. Es urbano106.com, es el link que usted se puede conectar y mandar ahí en vivo su mensaje, su nombre, y también la persona que tiene un radio a mano, ¿no, pastor? Como en las cárceles, que puede entrar a Radio Urbano, es la FM 106. Y también hay un WhatsApp, pastor, que nos pueden escribir también, 6065 1059. Así es. Entonces estamos atentos. Un abrazo a la distancia. Así es. Bueno, y antes de arrancar, como siempre, saludar a los muchachos, a las muchachas en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, Guapiles, San Carlos, La Leticia, bueno, allá en la cárcel de mujeres, todos ellos. Y para la gente que a veces se preguntará por qué saludamos a los muchachos, bueno, desde que este programa nació hace más de 15 años, Mile, siempre los privados de libertad han tenido un espacio especial. Ajá. Aquí, siempre lo hemos tenido en cuenta, conocemos de testimonios de que con radiecitos de pilas. Ajá. Nos escuchan, así es que un abrazo para ustedes y animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse, ¿no? Y también entramos a las cárceles, pastor. También, después sí, de la pandemia fue que todo cambió. Exacto, y nos dan esos testimonios. Pero bueno, vamos a arrancar, ahorita más adelante hacemos una pausa para saludarlos a todas las personas que nos reporten sintonía. Hoy traíamos, Mili, y queríamos compartir con la gente un pasaje. Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que son muy claros, ¿no? Que uno lo lee y inmediatamente lo entiende y no solamente lo entiende, sino que pues obviamente es una decisión personal, pero lo aplica en la vida de uno, ¿no? Porque cualquiera dirá, ¿cómo pastor que lo aplica? ¿No se supone que todo el mundo lo aplica? No, hombre, hay mucha gente que lee la palabra, la entiende, pero no la vive. y lastimosamente, pues esa palabra no es que regrese vacía al Señor, porque nunca va a regresar vacía, sino que no va a dar en usted el fruto que se esperaría que dé, ¿no? O sea, tristemente así es, ¿no? Porque por más que usted conozca Biblia, la entienda y conozca, interprete y como conocemos una cantidad de gente que conoce palabra y no solamente la conoce, mire, mucha gente la predica inclusive, pero no la viven, entonces eso no sirve de nada realmente. Lo que está escrito en la palabra, que es lo legal, tiene que volverse vital en la vida de uno, es decir, tiene que hacerse vivencia. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia que son claros, que se entienden, hay unos que son grises, que uno medio lo entiende y uno tiene que esforzarse un poquito más para lograr entender qué es lo que el Señor está transmitiendo. Y hay algunos que definitivamente sí son oscuros, que pues no son revelados para el hombre, y dice Deuteronomio 29:29 que lo que es revelado para el hombre es para él, pero lo que no es revelado es de Dios, ¿no? Entonces, eso es que el conocimiento es progresivo. Exacto, y hay muchas cosas también que los que ya llevamos tiempo en la palabra sabemos que hay cosas que de entrada no las entendemos, pero que a medida que pasa el tiempo las vamos entendiendo, tal cual como le decía el Señor a sus discípulos, que le decía, ustedes no se preocupen que esto ahorita no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. Entonces, en línea a eso, Mile, hay muchos pasajes que se prestan, digámoslo, para interpretaciones personales, ¿no? Ahora sí, era pastor, y eso es válido, ¿no? Mientras uno no se salga de la línea de lo que es Dios y la esencia del Señor y lo que enseñaron los apóstoles, pues uno puede tener diferentes puntos de vista, digámoslo así,
pero a la larga la interpretación es la misma, debería ser la misma, ¿no? O sea, es como los evangelios, mire, los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, ellos narran lo mismo, narran la vida de nuestro Señor, pero cada uno de ellos tiene un enfoque diferente, algunos lo muestran como hombre, otros como Dios, otros como siervo, otros como rey, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, hay un verso que está en Primera de Juan 5, 16, 17, que se presta mucho para que salgan de ahí diferentes líneas de interpretación, ¿no? Entonces, y se los voy a leer y vamos a trabajar sobre eso. Primera de Juan 5, 16, 17 dice la palabra que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que se pida, por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, este pasaje, porque dice, ¿cómo así que nos habla que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Es que pecado no es pecado, sí, pecado es pecado, pero de acuerdo a lo que nos está diciendo Juan aquí, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces, sin duda alguna, este pasaje se presta para muchas interpretaciones personales y cada uno tiene la forma, o cada persona puede tener su forma de verlo y de interpretarlo, pero aquí lo importante no es la manera en la que yo lo interpreto, sino la manera en la que la misma Biblia lo enseña, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, porque algunas personas creen que el único pecado de muerte que hay es el que el Señor decía que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque sí, y que o piensan que un pecado de muerte es el que lo lleva a uno a la muerte física, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a poder desarrollar que en estos 2 versículos que acabamos de leer, pues hay 4 doctrinas que son claves en nuestro caminar cristiano y que nosotros deberíamos manejar, porque son salvíficas, ¿no? No solamente conocerlas, sino entenderlas y vivirlas, porque ahorita que les menciono esto de doctrinas salvíficas, hay doctrinas que son salvíficas y hay doctrinas que no. Acuérdense que una doctrina, ¿qué es? Una enseñanza, ¿no? Una doctrina es una enseñanza. Entonces hay enseñanzas que son salvíficas, es decir, que están estrechamente o directamente relacionadas con nuestra salvación. Y hay otras enseñanzas que no son salvíficas, es decir, por ejemplo, mire, ahorita lo comentábamos antes de empezar el programa. Sí. Hay algunas enseñanzas que se dan en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que si nació en diciembre, que si nació en agosto, que si nació... Bueno, eso a nivel de cultura general y de investigación está bien, pero eso es una enseñanza que no es salvífica. O sea, a uno no lo salva si el Señor nació en diciembre o en octubre o en junio, no, eso no lo salva a uno, ¿no? Lo que lo salva es creer en Él y saber que en algún momento nació, ¿no? Y que no solamente nació, sino que creció en estatura, en sabiduría, desarrolló su ministerio, vino a dejarnos su palabra y murió por nosotros en una cruz. Y al final, los beneficiados, ¿quiénes van a ser? Los que haciendo suyo ese sacrificio le entreguen su vida a Él y permitan que esa sangre les limpie de todo pecado y todo lo que sabemos del plan de salvación. Entonces, eso es lo que lo salva a uno. Pero que si nació en diciembre o no, o ahorita en Semana Santa, que hay mucha gente que dice, no, Jesús no murió el viernes. Murió el jueves. Entonces, eso no son enseñanzas salvíficas. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero hay otras que sí. Y en estos 2 versículos que acabamos de leer, encontramos, por ejemplo, la doctrina de la oración, que es salvífica. La doctrina del pecado, que es salvífica. La doctrina de la muerte, que es salvífica. Y la doctrina de la salvación, miren, que es salvífica. Entonces, hay 4 doctrinas ahí, nada más. Y cada una de esas doctrinas, pues, daría como para que hiciéramos un programa entero para cada una de ellas, pero bueno, vamos a tratar de ver rápidamente esas 4 doctrinas para que al final podamos ir al versículo que acabamos de leer y podamos entenderlo, porque de eso es que se trata la palabra. Escudriñar las escrituras no es leerlas por leerlas, escudriñar las escrituras es que usted las lea, las entienda, las interprete, usted sepa qué doctrinas hay involucradas ahí, maneje la doctrina que está involucrada ahí y que usted la aplique. Básicamente, usted identifique si son salvíficas o no, si son salvíficas, usted sabe que es un tema de vida o muerte, ¿no? Entonces, para empezar, digámoslo así, desarrollando este tema que vamos pues obviamente eso está en Primera de Juan, y como está en Primera de Juan, pues obviamente la escribió el apóstol Juan, ¿no? Entonces, algunos datos interesantes de Juan para que sepamos, porque eso es parte del escudriñar, ¿no? Que usted sepa quién escribió eso. ¿Qué características tenía la persona que lo escribió? Sabemos que escribió inspirado por Dios, pero es bueno saber qué características tenía. Bueno, el apóstol Juan era el más joven de los 12 discípulos, conocido como el discípulo amado. Bueno, a él y al hermano Jesús le puso el apodo de los hijos del trueno.
Es bueno saber que fue el único de los 12 que no sufrió el martirio, o sea, básicamente Juan murió de viejo, básicamente. Fue el autor del Evangelio de Juan y obviamente las epístolas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, y además del libro del Apocalipsis, ¿no? Que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, básicamente, ¿no? También eso, obviamente, como él escribió el Apocalipsis, pues escribió o por lo menos escribió, relató las cartas que el Señor envió a las iglesias, ¿no? Sobre todo a la iglesia de Éfeso, de la cual él era el pastor. Y bueno, obviamente en ese entonces recuerden que tanto Juan como los demás discípulos tenían que estar lidiando en las iglesias con una cantidad de corrientes que salían, igual que pasa hoy, ¿no? Hoy en día usted siembra la sana doctrina en una iglesia, en una congregación, y inmediatamente tratan de meterse en las iglesias corrientes extrañas, y algunas logran meterse, y no solamente logran meterse, sino que logran instalarse, que ya es complicado ya que la gente salga de ese adoctrinamiento, ¿no? En el caso de Juan había algo allá que era el tema del gnosticismo, que era un enemigo de la sana doctrina, porque el gnosticismo, imagínense ustedes, no aceptaba la encarnación de Jesús, ¿no? O sea que no era posible que un Dios santo pudiera encarnar en un cuerpo que era inmundo, que eso es lo que dicen los gnósticos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, el caso es que este versículo que agreguimos habla pues de que uno puede orar por un hermano siempre y cuando esté en un pecado que no sea de muerte. Entonces lo primero que menciona es la oración. Básicamente es la primera doctrina que queríamos tocar ahorita rápidamente, insisto. Aquí se nos iría 1 o 2, sí. Quién sabe cuántos programas hablando de la oración. A grandes pasos vas a hablar entonces. Sí, vamos a dar un esbozo general para que podamos llegarle al versículo que acabamos de leer. Así. Pero la oración, es bueno saber, Mile, que la oración es uno de los 2 pilares importantes donde reposa, donde descansa nuestra fe, nuestro caminar cristiano. Pastor, se ha menospreciado la oración, ya la oración. Sí, no, sí, y no solamente menospreciado, sino que está envuelta en la arena movediza de la religiosidad. Entonces la oración se ha metido en esos campos de la religiosidad, y acuérdate lo que es la religiosidad, hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? Cuando la gente habla de un Dios que no conoce, uno puede de conciencia cierta decir que ese es un religioso, ¿no? ¿Pero qué es orar? Bueno, la oración, pues obviamente una definición muy rápida y clara de orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Hablar con Dios, ¿no? Hablar con Dios, comunicarse con el Dios vivo y verdadero, que a la larga la oración por eso se constituye en un milagro, porque es algo que viene de Dios para bien del hombre y que es para nuestro beneficio, y es algo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque trasciende lo natural, ¿cierto? Lo natural es lo que estamos haciendo tú y yo, Mile, hablándonos, ¿cierto? O hablándole a la gente, eso es natural, porque estamos en una misma dimensión. Pero que uno pueda hablar con un Dios que está en otra dimensión, eso es algo sobrenatural. Un milagro. Entonces, eso es la oración, básicamente. Por eso es que es inaceptable que una persona que ya lleva años en la iglesia o que le ha entregado su vida al Señor diga que es que no sabe orar. Sí. Como alguna vez llegó una persona a la iglesia y decía, pastor, ore por mí porque es que yo no sé orar. Y le digo, ¿cómo? Y pongamos un ejemplo. Y tú, es que pastor, yo no sé leer ni escribir. Bueno, pero tú sabes hablar, ¿no? ¿Cómo hablas tú con tu mamá? No, yo le digo las cosas y tú sabes lo que a ella le gusta y no le gusta, y lo que a ella le enoja y no le enoja, entonces tú tratas de no decirlo y tratas de hablar, y cuando necesitas algo de tu mami tú lo pides, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, igual es con Dios, es orar con Él, básicamente hablar con Él. Entonces todos deberíamos estar en la capacidad de orar. Lo que pasa es que ahorita la gente cree que orar, Mile, es esa retahila de palabras suntuosas y majestuosas, y la gente que es que ese sí es bueno para orar porque puede estar 2 horas, hable y repite. No, o sea, Pablo decía, yo prefiero decir 10 palabras. Y el Señor nos dio un modelo también en la palabra. Sí, y el Señor nos dio un modelo, el Padre Nuestro, que ahí se encierra básicamente, pero no nos dijo que repitamos el Padre Nuestro 1000 veces, ¿no? Oren así. Entonces, Pablo decía, yo prefiero decir 10 palabras que la gente me entienda, bien aterrizada, y no decir una cantidad de repetición de vanas palabras ahí. Pero bueno, entonces, ¿cómo se debe orar? Pues de la misma forma en la que hacemos con un amigo, un miembro de la familia, de la misma forma que hablamos con alguien, así podemos hablar con Dios. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, dice el Señor, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. De cualquiera podría decir, pastor, pero entonces si Dios Padre, nuestro Dios sabe lo que nosotros tenemos necesidad, ¿para qué las digo? Bueno, porque a veces los padres sabemos lo que los hijos necesitan, Mile, pero nos gusta que nos lo digan, que se expresen, que lo pidan, que lo expresen, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo se debe orar? De la misma manera. ¿Cuándo se debe orar? Así es. Que mucha gente a veces dice, pastor, todos los días a las 3 de la mañana. Hay gente que le dice a uno, Mile,
Y no es que, y yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pues eso, es que a mí Dios me despierta todos los días a las 3 de la mañana para que yo ore. Y yo digo, bueno, y después a las 8 de la mañana en el trabajo están cabeceando ahí en el trabajo. Sí. Y están pestañeando y durmiendo. O van a ir a la iglesia y se quedan dormidos en la prédica. Entonces, vea, aprendas este principio. Dios nunca le va a dar algo a usted, Dios nunca le va a dar nada que lo separe de Él, ¿no? Entonces, Dios no lo va a levantar a usted a las 3 de la mañana a orar para que después a las 9 se quede dormida en la prédica o dormido. O en el trabajo, ¿no? Entonces, si es su costumbre, si usted me dice, pastor, es que yo prefiero levantarme a esa hora porque a esa hora hay mucha tranquilidad y yo puedo concentrarme y todo eso. Bueno, eso está bien, es parte de su obituario, como le llaman, o parte de sus costumbres, o parte de... ¿Cómo es que le llaman cuando uno hace todos los días un... ¿cómo es que se llama eso? Me olvidó. Que todos los días oran un versículo y todo eso, y tienes esa costumbre diaria. Bueno, ahorita que nos venga la palabra. Pero está bien, pero no es que eso sea así, que yo oro de 3 a 5, de 7 a 8, de 4 a 9, no. La palabra nos dice a nosotros que hay que orar, primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, es decir, 24/7. Porque si se supone que usted es de Dios, Dios está dentro de usted, entonces usted puede conversar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar, aún en sueños, mire, habla uno con Él, ¿no? Devocional se llama eso, cuando usted tiene su devocional diario y todos los días, eso está bien. Pero su relación con Dios no puede depender de todos los días un devocional de 5 a 6, de 7 a 8 de la mañana. No. Entonces, ¿cuándo se debe orar? En todo momento, ¿no? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo porque si uno quiere que una relación se mantenga, tiene que haber comunicación, ¿cierto? Así. Y además, por eso Dios nos invita a que lo hagamos también. En Filipenses 4:6 dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el mismo Señor nos invita a hacerlo, mire, a que oremos, a que hablemos con Él. Ahora, ¿escucha Dios todas las oraciones? Bueno, esa es una pregunta bien clave, porque la gente, uno ve que todo el mundo ora a Dios, ¿no? Moros y cristianos, mire, hasta los ateos oran a Dios a veces cuando están en momentos de angustia. ¡Ay, Dios, ayúdame! Y resulta que toda la vida lo han negado y lo han rechazado. Bueno, dice la palabra en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces, Dios no oye al pecador. O sea, si usted está en pecado, usted no tiene relación con Dios, entonces Él no... Eso es como cuando que uno diga, mira, es que a mí me cortaron el teléfono, entonces no puedo llamar a mi esposa, no puedo hablar con ella. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay línea, no está activada la línea, entonces el pecador está separado de Dios, y dice la palabra que Él no oye al pecador, pero que si alguno se arrepiente, es decir, la primera oración que Dios oye del pecador es la del arrepentimiento, entonces ahí sí lo oye, y de ahí en adelante, entrando ya en una relación con Él, usted puede... volviendo a conectarse con Él, hablar con Él todas las veces que quiera, pero mientras usted no reactive la línea, hablando en esos términos, Dios no oye sus oraciones. Entonces, para que lo sepa, si usted está en pecado, las oraciones que usted haga no pasan del techo, eso lo tenga presente para que no se deje engañar, ¿no? Y ahora dirá, pastor, pero es que siempre me dicen que Juan 9:31, pero y es que no hay ningún otro versículo que diga que Dios no oye al pecador. Sí, primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, es decir, de los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿escucha Dios todas las oraciones? No, Dios no oye al pecador. Ahora, si el pecador se arrepiente y es temeroso de Dios, a ese sí lo oye, pero... las oraciones, la fe, todas las bendiciones de Dios son para quienes, para sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para orar? Bueno, como lo hablamos ahora, hay que nacer de nuevo, y todo lo que es el proceso del nuevo nacimiento, ¿no? Reconocer que hay un Dios creador, reconocer que le hemos ofendido por medio del pecado, en un genuino arrepentimiento, arrepentirnos y pedirle perdón, permitir que la sangre de Él nos limpie de todo pecado, y el Espíritu Santo de Dios pueda venir a nosotros, y en ese momento, tan solo en ese momento, se activa ya y usted pasa de ser una criatura a ser un hijo de Dios, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y ahí usted puede ya empezar a orar, a comunicarse con Dios, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque uno ora con aquel que está dentro de uno, pero mientras usted está en pecado, Dios no está en usted, ¿no? Y ahí ya viene, obviamente, el conocimiento de la palabra del Señor, conocer cuál es la voluntad de Él, y entonces usted va a entender lo que dice Él, que uno le puede pedir en oración a Dios todo lo que esté en línea a la voluntad de Él, nada más, y entonces usted se va a dar cuenta que por años estuvo pidiéndole a un Dios que no le escuchaba cosas que ni usted mismo necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué necesita para orar? Nacer de nuevo.
¿Cuáles son los impedimentos para la oración? Hay varios, ¿no? Pero el más pesado, Mile, ¿sabes cuál es? La falta de perdón. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, ¿no? Perdonad. Sí. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué estorba o qué impide la oración? Que usted sea una persona que no... Acuerde, estamos hablando de que si usted puede orar es porque ya nació de nuevo. Pero aunque usted haya nacido de nuevo y tenga línea abierta para orarle al Señor, aún en ese proceso de restauración, porque acuerde que cuando uno nace de nuevo eso es instantáneo, pero de ahí da inicio a un proceso de conversión, de restauración, de Efesios 4, 22, 23 y 24, despojarse de lo que usted era, renovar el espíritu de su mente y revestirse de la nueva imagen, pero en medio de ese proceso usted tiene que perdonar de la misma manera que el Señor le ha perdonado, y a la medida en que usted no perdone, esos son estorbos para la oración. Si usted es casado, trata mal a su esposita, esos son estorbos para la oración. Así es. También dice la palabra que si uno va en oración a entregar una ofrenda al Señor, que no necesariamente tiene que ser dinero, y tiene un problema con alguien, deje su ofrenda ahí, vaya, reconcíliese con su hermano. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es. En eso estamos, ¿no? Ahora, también, ya que estamos hablando de la oración, hay mucho abuso de la oración, Mili. También. A veces, ¿no? O sea, hay mucha manipulación, mucha crueldad hoy en día con el tema de la oración, ¿no? Porque a la gente... Claro, yo... Eso, le venden a la gente... Ahora le venden a la gente que ya no hay que orar, Mili. No. Ya no hay que... en una acción de ruego al Señor, no, ya no hay que orar en esa línea. Ahora lo que hay que hacer es ordenarle al Señor. Ajá. Yo decreto de que esto se haga y que yo no sé qué. Entonces, abuso, manipulación, eso es crueldad en la oración. Decirle a la gente, vea, usted pídale a Dios lo que quiera, pídale en el nombre del Señor, y si le va a pedir algo, pídale algo grande. No le enseñan a la gente que realmente la Biblia también dice que la gente pide y no recibe. ¿Sabes por qué, Mile? Porque piden mal. Porque piden mal, porque piden para sus propios deleites, ¿no? Sí. Usted cuando vaya a pedir algo, pídalo en el nombre del Señor. ¿Qué es pedir en el nombre del Señor? En línea su voluntad, a lo que Él es, a lo que Él representa. Al Zoe, naturaleza de Dios. Y entonces se va a dar cuenta uno de que, con razón yo no recibo las cosas que le he pedido a Dios, porque estoy pidiendo no en línea la voluntad de Él, sino en línea lo que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces hay mucho abuso de la oración. Entonces, a grosso modo, hemos hablado de la doctrina de la oración, qué es orar, quién puede orar, si escucha a Dios todas las oraciones, qué necesito para orar, nacer de nuevo, qué impide o qué estorba mi oración. Bueno, ya sabemos que la falta de perdón es alguna de ellas, no se puede abusar. Tampoco menospreciar la oración, Mile. Dice la palabra que la oración del justo es poderosa, ¿no? Entonces, cambia vidas. Y ahorita lo vamos a ver porque cuando lleguemos al versículo, a analizarlo, pero por ahora espero que haya quedado claro el tema de la oración. Vamos a hablar ahorita sobre el pecado, porque en el versículo que leímos hablamos del pecado, que eran pecados de muerte y no de muerte, ¿no? Entonces, el tema del pecado, sabemos que el pecado, ¿qué es el pecado? Es toda desobediencia a Dios, ¿cierto? Abominación, transgresión, traspasar los estatutos de Dios, no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra. Bueno, el pecado es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado obviamente impide la relación con Dios. Bueno, hay tanto definiciones sobre el pecado, pero lo importante es saber, mire, que el pecado es una acción deliberada y engañosa, ¿no? Básicamente, que el pecado no es así como espontáneo ni nada de eso. Se maquina. El pecado es una decisión personal, el pecado es algo que se procesa, es algo que se maquina. Y por eso es que en Santiago 1:13 dice que cuando alguna persona es tentada, no diga que es Dios ni nadie que lo tenta, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de la cual es atraído y seducido, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a ver el proceso del pecado porque Santiago lo expresa muy bien. Pero ¿qué es lo que hace pecar a una persona? Mire, porque ahorita... Es que todo el mundo dice que todos somos pecadores. Sí, bueno, ahorita le caemos a eso, pero ¿qué hace pecar a una persona? Porque la gente, acuérdate que hay un salmo que dice que ¿quién reconoce sus propios errores? Nadie, ¿no? Entonces, hoy en día hay una doctrina una falsa doctrina, obviamente, que todo el mundo dice, ¿quién es el que hace pecar a todo el mundo? El diablo. Si todo el mundo dice, es que el diablo me hizo pecar, ¿no? El diablo. El diablo me hizo pecar. Y hay por ahí un meme, y por eso es que a veces se burlan de nosotros los cristianos por eso, porque hay como un meme, una burla ahí, que dice, ay, es que a mí me gusta tener una novia cristiana porque yo le soy infiel, y entonces yo le pido perdón, y los dos le echamos la culpa al diablo, y seguimos felices y contentos. Entonces, suena chiste, es ofensivo y todo eso,
pero no está muy lejos de la realidad, ¿no? Hay mucha religiosidad en cuanto a eso, a que la gente, si alguien es adúltero, le es infiel a su esposa, no, es que es el diablo, es un espíritu de adulterio, pero yo soy inocente. No, 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 no. El pecado es una decisión personal, a uno nadie lo hace pecar. Tal vez el entorno se puede prestar para que uno peque, Sí. pero al final la decisión la toma uno, ¿no? Uno es el que toma la decisión, ¿no? Y entonces, hablar del pecado, pues uno tiene que hablar de la tentación, ¿no? ¿Qué es tentación, Mile? Para definir, porque nos gusta definir los términos. La tentación significa poner a prueba o solicitar al mal. El ser tentado, Mile, no es pecado, porque todos estamos expuestos a la tentación. El Señor fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿no? Ajá. El pecado es cuando uno cae en la tentación, ahí sí ya es un problema. Perdió Pero la nadie, voluntad. nadie peca por accidente, no es que yo iba caminando por la calle y ¡pum! Pequé. No, 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 nadie peca por accidente, el pecado es un proceso y como dice Santiago allá, obviamente uno es pecado, uno es atraído de su propia Seducido. concupiscencia. Entonces el pecado tiene varias etapas, Mile. Ujú. Primero uno es tentado, Sí. ¿cierto? Porque acuérdense, lo que es tentado es como puesto a prueba, ¿no? Como tal, ¿no? Que el pecado, digamos, la tentación ahí Y usted no es sabe pecado. y sabe que el pecado no es feo, no se lo pintan feo, No, pastor. siempre se pone muy atractivo, ¿no? Que Claro. precisamente eso es la, Sí, si la no, es que esencia, yo soy muy débil, yo la soy esencia de débil la tentación carne. es esa, Ajá. ¿no? Entonces vamos a ir poniendo el ejemplo de David, por ejemplo, que es el Sí. clásico ejemplo, ¿no? Sí. David dice que estaba en su palacio y se asomó por la ventana y vio una mujer bañándose y entonces fue tentado, ¿no? Que cualquiera de nosotros puede ser Le tentado. llamó la atención. Le llamó A la veces uno atención. está viendo, mire, uno que mete a internet a buscar prédica y todo eso, y ahorita en todos lados le salen a uno imágenes raras ahí, Feas, feas. que uno puede, digamos, dependiendo de cómo usted esté en su fortaleza espiritual, pues uno es tentado, Sí. digámoslo así, pero no es pecado porque estamos expuestos a eso. Ujú, El ujú. problema es cuando ya uno trasciende de la tentación a la atracción, ¿no? O sea, uno primero es tentado, después es atraído, ¿no? O sea, ¿y cómo se atrae a la víctima? Con carnadas, ¿no? Obviamente. Y lo que hablamos de David ahí, él fue tentado y atraído por la mujer que estaba viendo ahí. Entonces, ociosidad. con la trampa, ¿no? La gente que va a pescar, ¿cómo atrae a los peces? Pues por medio de una carnada, ¿no? Para atraerlos, ¿no? Sí, con un Pero, gusanito. pero después de que uno es atraído, mire, tentado y atraído, uno es seducido. Básicamente la seducción es ese acto que consiste en inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión y hacerle adoptar un determinado comportamiento, ¿no? La palabra seducción tiene connotación de ser engañado, es cuando ya la voluntad se reduce a nada, ¿no? A nada. Entonces uno primeramente es atraído y es tentado, pero uno puede huir de ahí porque el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando José lo sedujo la mujer de Potifar? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué hizo José? Corrió, Dijo, patitas, corrió. ¿para qué las tengo, no? Corrió. Se fue, porque el sabio ve el peligro y Y se se aparta. aleja. Pero hay gente que se queda ahí pegado, mire, Sí. entonces es seducido. Sí. ¿Cuánta gente no ve y le sale alguna imagen o una vez y se quedan pegados ahí? Sí. Entonces primero fueron tentados, pero ya después fueron seducidos. Sí. David vio a la mujer bañándose, pudo haberse retirado de ahí. Claro. Primero que todo, no debería ni de estar ahí en palacio, ¿no? Sí, Pero él fue estar en la atraído guerra. y después fue seducido porque se quedó ahí mirándola, ¿no? Y entonces después de que una persona es seducida, concibe o planifica o maquina el pecado, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces David pues mandó a traer a la mujer y ya sabemos que ya lo había planeado en su mente y se acostó con ella. Entonces el pecado es concebido y dice la palabra que la paga del pecado pues es ¿qué? La muerte, ¿no? Entonces, el pecado se concibe, nace, alumbra y todo eso, y después de que se consume, pues se produce la muerte. Pero esa muerte de la que vamos a hablar ahora, pues no es una muerte física, ¿no? Porque obviamente David murió, durmió con esa mujer, pero no se murió. No se murió. Pero espiritualmente sí, Sí, porque se separó pecó. del Y el Señor. pecado produce muerte, pero muerte espiritual, ¿no? Básicamente, la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y entonces cuando uno consume el pecado, mire, se produce en la vida de uno lo que dice en Gálatas 5:19, que son manifiestas las obras de la carne. Es decir, cuando dice que son manifiestas es porque salen a la luz, ¿no? Y ahí en Gálatas 5:19 hay una lista completa de lo que son las obras de la carne como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, al final, pues obviamente el pecado produce la muerte y que es separación con Dios. Ahorita vamos a hablar de la muerte y es bueno saber que cuando la Biblia habla de la muerte, usted tiene que saber si está hablando literalmente de la muerte física o está hablando de muerte espiritual. Por lo general, se refiere a muerte espiritual como tal. Entonces, ya, digamos, como cerrando este tema del pecado, recuerde, el pecado
es una decisión personal. Sí. El pecado es todo lo que transgrede la santidad de Dios, es aquello que nos separa de Dios. Eso es el pecado. Nadie peca por accidente, el Sí. pecado se planea, No le puede echar uno la uno culpa lo a los maquina, a los no le puede demás. echar la culpa a nadie, Sí. cada uno es responsable Es de sus propias responsable, decisiones. así es. Acuérdese que Dios nos ha dado libre albedrío, Sí. pero el mismo Dios que nos da a nosotros la capacidad de decidir nos hace responsable de todo aquello que decidamos. Así Entonces, hay mucho que hablar del pecado, pero a grosso modo es bueno que usted sepa eso del pecado, básicamente. Es una decisión personal y es algo que te separa de Dios. Entonces dirá, pastor, pero todavía no me ha dicho los pecados de muerte. No, es que todavía no hemos llegado allá. Estamos hablando nada más. Ahorita hablamos del tema de la oración, que espero que le haya quedado claro. Acabamos de hablar del pecado. Y vamos a hablar entonces de la muerte, Sí. porque es otro tema, ¿no? ¿Física o Básicamente es eso, ¿no? espiritual? Imagínate lo que dice 1 de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, ¿no? Y esta vida está en su Hijo. Y entonces el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ya está muerto. Alguien que no tiene la vida, ¿cómo está? Muerto. Pero estamos hablando de Espiritualmente. espiritual, ¿no? Estamos hablando de espiritual porque ahí es donde uno entiende aquello, Mile, cuando dice que vivos y muertos, ¿no? Que cuando el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos. Ajá. Y entonces uno dice, ¿cómo que a vivos y muertos? ¿Y por qué a muertos? Y dice, pues claro, uno sale a la calle y uno ve en la calle Sonámbulos. vivos y muertos. Sí. Hay gente con Dios y sin Dios, porque para Dios solo hay dos tipos de personas. Sí. Los que lo tienen a Él, vivos, y los que no lo tienen a Él, muertos. Nada más. Solo hay esos dos tipos de personas, nada más. No hay gordos, no hay flacos, no hay negros, blancos, no hay lindos, feos, altos, bajos. No. Hay vivos y muertos, ¿no? Ya estás hablando de la muerte. Y estamos hablando de la muerte. Entonces, Pero es que la pregunta que te hice, que si todos somos pecadores, esa, bueno, lo que pasa es que es que tenemos que llegar allá al ya. versículo que hablamos de Ya. pecados de muerte y no de Ya, muerte. ok. Entonces, para que hablemos de eso. Por eso decía que estamos primero poniendo las bases, hablamos del pecado, hablamos de la oración y ahorita estamos hablando de la muerte, ¿no? Entonces, en esto de la muerte es bueno saber que hay tres tipos de muerte. Para que usted cuando escuche la palabra o lea la palabra muerte en la Biblia, usted sepa de qué muerte están hablando, ¿no? Pero hay tres tipos de muerte. Entonces, está la muerte física, Sí. que es la separación del alma con el cuerpo, ¿no? O sea, acuerda que nosotros somos seres tripartitos, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma, porque es en el alma precisamente donde se concentra todo lo que, la esencia de lo que somos, nuestros sentimientos, La nuestros voluntad. pensamientos, la voluntad, Ajá. todas nuestras decisiones, todo está en el alma, por eso es que el alma es la que El está en carácter, juego. Sí, el carácter. El alma es la que está en juego, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se habla de muerte, obviamente la muerte, y estamos hablando de muerte física, que es la separación del alma con el cuerpo, pues la muerte física no es la cesación de las cosas, ¿no? O sea, no es que con la muerte física se acabó todo, como algunas denominaciones o algunas corrientes enseñan que ya cuando uno se muere hasta ahí llegó todo, ¿no? ¿Que ¿Para qué? No. La muerte no es cesación. La muerte física es un cambio de estado, básicamente. Lo que nos enseña la palabra es que el cuerpo regresa pues, a la tierra, ¿no? Del polvo venimos y al polvo volvemos. Hay gente que no cree eso, pero sí se han hecho pruebas, Mile, y se han abierto cadáveres y todo eso, y dentro del cuerpo humano se han localizado más de 30 elementos que están relacionados con la tierra. Entonces, fuimos hechos del polvo, realmente es innegable. Y bueno, basta con ir a ver una tumba años después y ver que realmente al final Ajá. somos reducidos ¿a qué? A polvo, ¿no? polvo, Entonces, a polvo. básicamente, en una muerte física, el cuerpo regresa a donde viene, que es del polvo. El espíritu regresa a Dios porque Él fue el que lo dio, que es el soplo de vida. Y el alma, básicamente, entendiendo qué es el alma, obviamente que lo dijimos ahora, es donde se concentra la esencia de lo que somos. Esa es la que va al juicio, ¿no? Esa es la que va al juicio. Y el alma obviamente tiene la posibilidad, mire, toda persona que nace, obviamente Sí. comienza a desarrollar el alma, que uno nace con el alma, pero el alma se va formando a medida que uno va viviendo. Sí. Y el alma nace con un derecho, ¿sabes cuál? Derecho a ser salva, ¿cierto? Salva. Sí, nace con ese derecho a ser Purificado. salva. Sí. Pero muchas veces, Hemos defraudado. muchas personas por malas decisiones defraudan el alma, es decir, le quitan ese derecho. Eso es defraudar. Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice Proverbios 8:36. Entonces, el alma, esa es la que está en juego. Entonces, tengamos presente eso, ¿no? La muerte física, ¿qué es?
La muerte que conocemos, cuando una persona físicamente muere, entonces el cuerpo lo creman o lo entierran, va a la y tierra. básicamente no es que ahí termine todo, simplemente hay una separación del alma del cuerpo, el espíritu regresa a Dios, que es de Dios. y el alma es la que va a juicio, ¿no? Ujú. Esa es la muerte física, mire, Así es. la que todos conocemos, ¿no? Sí. De la que ninguno nos vamos a escapar, ¿no? Sí, que Todos no les vamos a gusta, morir. que no les gusta que hablen de la A muerte. la gente no le gusta que hablen de la muerte. Pastor, pero ¿por qué no habló de otro tema? ¿Para qué habla de eso? No llame la muerte. Bueno, es que la muerte es parte de la vida, mire. Así es. O sea, cuando uno habla de vida, uno tiene que considerar la muerte porque es parte de, es algo que nosotros no podemos evitar, ¿no? Es de las cosas de las cuales no podemos escapar. Uno puede escapar de muchas cosas, pero de la muerte no. Entonces, la muerte física es eso. La muerte espiritual es otra cosa, ¿no? La muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. ¿Y qué es lo que ocasiona esa separación? El pecado, ¿no? Entonces, para yo estar muerto espiritualmente, no necesariamente tengo que estar muerto físicamente. No. De hecho, hay mucha gente que está viva Sí. físicamente, pero están muertos espiritualmente. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, en desobediencia. El tema de la desobediencia, Adán y Eva, que espero que todo el mundo conozca, ¿no? O todos lo conozcan por lo menos. Que esa es una de las razones por las cuales el Señor vino, precisamente a rescatar lo que se había perdido, a restaurar las cosas, a volver todo a su lugar de origen. Es decir, nosotros en un principio, cuando el Señor, en su plan perfecto, Él creó al ser humano a su imagen y semejanza para que conviviera con Él, en amistad con Él, pero a raíz de la desobediencia del hombre, pues todo ese plan, digamos que cambiaron los planes, entonces hubo que establecer un plan adicional que fue el plan de salvación y por el cual el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que venir pues a dar la vida por nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué vino? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Pues en Efesios capítulo 2 lo habla, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, haciendo lo que nos daba obviamente, la gana. y decía, y entonces nosotros que anduvimos en otro tiempo viviendo de esa manera, siguiendo las corrientes de este sistema, mire, conforme a la potestad del aire, del príncipe de las tinieblas, que es el que gobierna ese sistema, porque éramos hijos de desobediencia, ¿no? O sea, todo eso lo dice Efesios, y dice que nosotros obviamente vivíamos en esa condición y por eso es que el Señor tuvo que venir a rescatarnos y a darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida eterna, una vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, esa es la muerte espiritual, cuando por medio del pecado una persona se separa de Dios. Pero está viva físicamente, ¿no? Entonces tenemos la muerte física, que es cuando una persona muere, cuerpo a la tierra, espíritu a Dios y el alma a la que va a juicio. Pero tenemos una muerte espiritual, mire, que es cuando por medio del pecado la persona se separa de Dios. Aborrece las cosas de ¿Me Dios. entiendes? Sí. Y mientras esté vivo, físicamente, tiene la posibilidad de volverse a Claro, conectar con Dios por sí. medio de un genuino arrepentimiento y volver a nacer. Eso está claro, ¿no? Por eso es que el Señor dice, búsqueme ahora que estás que puedo ser hallado, ¿no? Sí. Búsqueme ahora que puedo ser hallado, es decir, estás vivo, ahora que estás están vivos. vivo. Porque mientras uno esté vivo lo puede buscar al y Señor. Es que a veces lo buscan ya en una cama, en un lecho de cama de enfermo. Pero mientras ya estén vivos lo pueden exacto. buscar, mire, o sea, Sí, mientras pero estén qué vivos, lástima sí. que no los busquen así. Esa no es la idea, dice el Ajá. Señor, ¿me hallarán quiénes? Los que Que- temprano me busquen. Así Entre es. más rápido me busques, más rápido me encuentras, dice el Señor. Entonces tenemos esas dos muertes, muerte física y muerte espiritual, pero hay otra muerte, mire, que es lo que la Biblia llama la muerte segunda o la muerte eterna, que es cuando alguien que está muerto espiritualmente, es decir, que está en pecado, Sí. muere físicamente. Sí. Entonces es como, en No otras tuvo palabras, tiempo cuando a una persona arrepentirse. muere sin Cristo. Así O sea, es. que muere físicamente sin Cristo, es decir, en pecado, a eso se le conoce como la muerte segunda, es decir, hay una separación eterna de Dios, porque acuerda que en la eternidad solo hay dos destinos, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, no hay otro. Entonces usted se asegura una eternidad con Dios si usted muere físicamente estando vivo espiritualmente, es decir, en una relación con Él. Pero si usted muere físicamente estando muerto espiritualmente, es decir, en pecado, usted va a tener una muerte segunda, es decir, una separación eterna con Dios. Y allí es el tiempo que dicen que ya no, crujir de dientes. que ya no va a haber tiempo, ¿no? Ahí ya Así no va a es. haber tiempo. Dice lo que dice Milena, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en resumen, pues hay tres tipos de muerte: la física, la espiritual, la eterna. Ya sabemos que la física no podemos evitarla, es cuestión de tiempo. La muerte espiritual, obviamente, nacemos destituidos de la presencia de Dios por cuanto, obviamente, dice la palabra en Romanos 3:23 que en cuanto todos pecaron, pues están destituidos, pero por medio de una decisión personal podemos restituir esa relación con el Señor y volver a nacer otra vez y obviamente entrar en una condición diferente que es
tener vida, ¿no? Básicamente. Entonces, nada más para cerrar esto y después ya de entrar al pasaje y pasar a los versículos, ¿en qué se relaciona la muerte espiritual con el pecado? Obviamente, ¿no? Obviamente lo que ocasiona la muerte espiritual, pues es que uno esté en una condición de pecado, ¿no? Y entonces, pues, hay dos formas de estar ahí, en una muerte espiritual. Mire, primero, obviamente, que la persona nunca le haya entregado su vida a Cristo. Obviamente está en una condición de muerte espiritual porque nunca le ha entregado su vida al Señor. Pero está viva físicamente. Sí, está viva físicamente. O puede ser que una persona haya nacido de nuevo, pero haya caído. Sí, Porque acuérdese separa. que esas son preguntas que a veces la gente hace. Es que si yo ya nací de nuevo y volví, y caí, entonces yo puedo volver a nacer de nuevo. Bueno, si usted nuevamente le pide perdón al Señor con un genuino arrepentimiento, el Señor no ha cortado su brazo y Él le perdona otra vez. Pero lo que no se puede estar usted en ese tire y afloje, ¿no? Ay, es que yo he nacido de nuevo como 10 veces. No, hombre, eso no. Cada 8 días eso no es pasan real, ¿no? a arrepentirse. Entonces, básicamente, usted puede estar en esas dos formas. O nunca le ha entregado su vida a Cristo, o puede ser que usted le haya entregado su vida a Cristo, pero haya caído, haya retrocedido, ¿no? Entonces, nada más entendiendo que para Dios solamente hay dos tipos de personas, vivos o muertos, entonces simplemente hay que saber cuál es el tipo de muerte. Cuando la palabra dice en Ezequiel 18:20, el alma que peca muere, pues hay que interpretar de qué tipo de muerte está hablando, ¿no? O sea, está hablando de una muerte espiritual, porque el pecado lo que le da a uno es muerte. Ahora dirán, pastor, pero si alguien que está en pecado, por andar en pecado, lo matan en un bar, bueno, esa persona estaba muerto espiritualmente y ya murió físicamente. Entonces, pero ahora usted dirá, pastor, y lo que lo llevó a morir fue que estaba en pecado. Pues bueno, obviamente cuando uno está en pecado, uno está en lugares donde hay más probabilidades de morir físicamente también, ¿no? O sea, esas son cosas que hay que considerar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se relaciona en eso. Yo creo que ya tenemos lo necesario como para que le entremos al pasaje. Vamos a ir a los mensajes y cuando regresemos de los mensajes, en la parte final, vamos a entrar ya al pasaje que leímos y vamos a hablar de los pecados de muerte y no de muerte. Ok. Nos había dicho Katia que era devocional, pastor, se nos había ido esa palabra. Hola, buenas noches a todos. Esmeralda está en Colombia, en Llanos de Colombia. Un abrazo, Esmeralda, que el Señor te bendiga mucho. Está Denis Sánchez aquí conectadito. Grandes saludos, pastores, desde Tampa, Florida. Dios nos siga usando. Un abrazo, Denis, un abrazo. Elsa también está en California. Hola, buenas noches, Pastor Ever y su esposa Ana Milena. Saludos con mucho cariño. Claro que sí. Aquí está Carlitos Siles. Saludos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y tu familia. Él está en Cartago. Entonces, aquí está Josué Artavia. Josué, hola, ¿cómo estás? Dice que la familia Artavia Aguilar nos saluda desde... Ellos están en Ipis, hola. Saludes a Karen y a tus niños. Floribet también está allí, ella está en Cartago. Saludes, Flori, y para tu hijo. Katia en sintonía desde Cartago y Miguelito. Saludos. Erika está en Atillo Centro, mil bendiciones. Es una noche de mucha edificación. David González está en Desamparados. Bendiciones, David. Janet Valencia también está en San José. Saludes, Janet. Saludes a tu nieta. Elsa Pastor. Jesús viene por su iglesia, tiene nombre porque se promueve mucho no ir aquí o allá. Esa es una pregunta que queda allí para el cita. Alexander, hola Alexander, buenas noches. Él también está en Cartago. Que el Señor te bendiga, Alex, para ti. Juan Pablo León, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, pastores, un gusto saludarle en sintonía desde Sabanilla. Muchas gracias por siempre estar dispuesto a guiar al pueblo en busca de la sana palabra de Dios. Bendiciones para ti, tu familia. Oscar está allí de Panamá, está Osquitar. Hola Oscar, espero que estés manejando, cuídate. Marisol Obando está en Cartago, buenas noches Mari, que el Señor te bendiga mucho. Así es, pastor, la gente culpa al diablo, pero cuando Jesús llame a juicio no va a llamar al Satanás, sino al pecador, porque es una decisión personal. Braulio está también ahí en Capellades, un abrazo a la distancia. Braulio, para ti, tu esposa y tus hijos, muchas bendiciones. Maribella también está allí en sintonía, ella está también en... Romalda también está, un abrazo a la distancia, para Irma, para Cecilia, para su familia. Ahí estamos en contacto. Un abrazo, pastor, ahí estaría. Y ahí está esa pregunta del cita. Bueno, un abrazo para todos. Y bueno, lo que decía Elsa, que si Jesús va a venir por su iglesia, pero que... Es que acuérdate, Elsa, que iglesias cristianas hay muchas, muchísimas. Sí. Bueno, de hecho hay más de las que deberían haber, ¿no?
Sí, todas se dividen. Sí, algunas sanas, otras no tan sanas, pero Exacto. iglesias cristianas hay muchas, ¿no? Sí. De hecho, para entrar a una iglesia cristiana no se No necesita necesita nada, ¿no? nada. No ir y ya entrar. Pero la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Es una sola, ¿no? ¿Y Amén. quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? Sí. Todo aquel que haya nacido de nuevo en un genuino arrepentimiento, le haya Sí. entregado su vida a Él y esté caminando en santidad, en obediencia a su palabra, ese hace parte de la iglesia de Cristo, Eso. cuando Él venga. Ahora, los de la iglesia de Cristo, como dice Elsa, pastor, ¿y la iglesia de Cristo tiene un nombre? No, hombre, y ni tampoco son los que estén aquí en Cartago, ni allá en San José, ni allá en La Alajuela, Ni en Estados ni los que estén en Unidos. Estados Unidos, no. La iglesia de Cristo la conforma todo aquella persona en cualquier lugar del mundo que en un genuino arrepentimiento haya nacido de nuevo. Eso conforma la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta más bien podría ser, pastor, ¿y en una de esas mega iglesias que apóstatas podrá haber gente que hace parte de la iglesia de Cristo? Puede ser. Puede ser. Fíjese, no toda la gente Hay que está en gente de esas buen iglesias corazón, ajá. es mala, ¿no? No toda la gente que está en esas iglesias cae en esas Sí. apostasías, que no deberían estar ahí. Es que Eso es por otra falta cosa, de- ¿no? de Como conocimiento. tampoco, Elsa, toda la gente que esté en iglesias que se consideren de sana doctrina, pues que hacen vayan a parte de la hacer iglesia de parte. Cristo tampoco, Sí. porque en general la mayoría de las iglesias, en la mayoría de las iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo, ¿no? Por más sanas que puedan ser esas iglesias, hay mucha gente. Acuérdate que al Señor lo seguía mucha gente, ¿no? Gente que iba por un milagro, gente que iba por curiosidad, gente que iba por aquí, gente que iba por fastidiarlo, y había un pequeño remanente que realmente sí creían en Él y creían en su palabra. Entonces, esa es la iglesia de Cristo, que puede estar en iglesias sanas, sí, como también puede ser que en iglesias, mega iglesias, haya gente sanita, que está ahí, que no deberían estar ahí, pero que obviamente gente que sana en su corazón como tal, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo es una sola. Sí, obviamente, si uno quiere fortalecerse en su relación con el Señor, pues debería ir a una iglesia de sana doctrina, ¿no? Por eso Así eso es que se habla de que no vaya a cualquier iglesia, escoja una iglesia que sea sanita como tal, para que para que esa iglesia le enseñe y le ayude a fortalecerse en su relación con el Señor. Y usted cada vez esté más convencido, convencida de que realmente usted hace parte de la iglesia de Cristo como tal. Pastor, está Chalito ahí en San Ramón, La Alajuela, se me olvidó. Ah, bueno, un Está saludo para ellos también. y su familia, un abrazo. Pero bueno, vamos a caerle al versículo porque nos fue el es, tiempo así y entonces en estos minutos que nos Sí, quedan, pero ya nosotros lo hemos, tiene ya montado. hemos recorrido todas esas doctrinas. Acuérdate que leímos ese versículo que dice que si alguno viera a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Así Decía es. Juan a la iglesia. Entonces ya nosotros vimos la doctrina del pecado, vimos la doctrina de la oración que se menciona ahí, vimos la doctrina, digamos, de lo que es todo lo que tiene que ver con la muerte como tal. Entonces, acabamos de leer ahí en el versículo 14, bueno, leímos obviamente el 16, pero si nos vamos 2 versículos atrás, le decía Juan a la iglesia, en el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mire lo que le está diciendo Juan a la iglesia, vea, estamos confiados, tenemos la confianza plena de que si le pedimos algo al Señor, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿por qué tenía Juan o por qué le transmitía Juan a la iglesia esa confianza de saber que Dios sí los iba a escuchar? ¿Por qué? Pues obviamente porque Juan le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Y Juan no le está hablando a cualquiera. Y de hecho en el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Amén. no le está hablando a cualquiera, ¿no? No. Le está hablando ¿a quién? A la Sí. iglesia, a la gente Específicamente. que cree en el Señor. Y Amén. nosotros acabamos de ver ahora que Dios no oye ¿a quién? Al Al pecador. pecador. Pero al que es temeroso de Él, Así a ese es, sí sí. oye. Entonces por eso Juan le dice a la iglesia, vea, nosotros estamos confiados de Estén que lo confiados, que le tengan pidamos al esperanza, Señor, así Él nos es. va a oír. ¿Por qué? Porque creemos en Él, Sí. porque tenemos una relación con Él, porque lo amamos, ¿me Y a entiendes? veces se demora, ¿no? Una petición, Sí, pastor. pero eso es parte del conocimiento que tenemos de Él, de saber Exacto, que la Dios obra a su paciencia, tiempo, ¿no? Así es, la paciencia. Que el hecho de que usted le pida algo al Señor no es que Él va a dejar de hacer lo que esté haciendo para venir a ver cómo le echa la mano. No, Dios obra a su tiempo, en algunos se demora Claro, más. eso nos forma el carácter. Pero bueno, después vamos al versículo 16, dice, si alguno viere a un hermano, Ajá. entonces, si alguno viere, entonces, ¿a quién le está hablando? A la gente de la iglesia, ¿no? Si alguno de la iglesia viere a quién, A a un su hermano. hermano, Usted está sí. hablando a alguien de qué? De la De la misma iglesia, iglesia, ¿no? sí. Usted está hablando a alguien de la misma iglesia. Entonces, obviamente, por eso habla que si le está viendo cometer un pecado que no sea de muerte. Así es. Entonces, como nosotros ya sabemos qué es la muerte,
Estamos hablando de muerte espiritual. La muerte es todo lo que lo separa a uno de Dios. Entonces, hay pecados que son de muerte, de acuerdo a lo que está diciendo Juan aquí. Es decir, que los separan a uno de Dios, pero hay pecados que no son de muerte. Es decir, que no los separan a uno de Dios. Entonces, cualquiera podría decir, pastor, pero ahí, no, perdóneme, pero es que para mí pecado es pecado. Sí, pecado es todo lo que transgrede la santidad de Dios, lo que lo ofende a Él. Pero por lo que leemos aquí, hay cosas que ofenden a Dios, que ocasionan. Es como los matrimonios, Mili. Vamos a ponernos de ejemplo los dos. Nosotros a veces tenemos nuestras diferencias, ¿cierto? Sí, pero no son diferencias como que nos van a llevar al divorcio, tampoco. O sea, nos enojamos unos 3 años. No, mentiras. Nos enojamos un rato y después nos contentamos. Entonces, son cositas que está bien, no son buenas, pero que tampoco van a acabar con el matrimonio. Entonces, así hay cositas que hacemos. Por ejemplo, dice que todo lo que no venga de fe es pecado. Exacto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, hay cosas que al Espíritu Santo lo contristan, lo entristecen. Pero no es que se va a ir. ¿Me entendés? Sí. Entonces, lo que está diciendo Juan ahí, vea, si alguno de la iglesia ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, de hecho no es un pecado de muerte, porque si cometiera un pecado de muerte ya no sería hermano, ¿cierto? ¿No? Pero dice, si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, es decir, algo que esté contristando al Espíritu Santo, entonces lo que está diciendo él, pues pídale, dice, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, a eso se refiere cuando uno puede orar, que oramos unos por otros, por fortalecimiento, para que Dios lo fortalezca a tal persona, para que Dios le dé consuelo, ¿me entiende? Para que Dios lo levante de esa situación, para que Dios lo acompañe, como cuando oramos en la iglesia por los cumpleañeros y todo ese asunto, ¿me entendés? Entonces dice, pedirá y Dios le dará vida, que es la misma línea en la cual Pablo oraba por la iglesia. Miren, en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, decía Pablo. ¿Orar por qué? Por la iglesia. Y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo. Esa es la línea de la oración, mire. Sí. Que uno pueda orar unos por otros, ¿para qué? Para que la gente crezca en el conocimiento del Señor, para que la gente se fortalezca en esa relación. Obviamente, no estamos orando para que alguien se arrepienta, porque eso viene más adelante de lo que vamos a hablar. Decisión personal. Estamos viendo, si alguno ve a un hermano que esté haciendo un pecado que no sea de muerte, es decir, algo que contriste al Espíritu de Dios, pero que no está haciendo pecado de muerte, digámoslo así, porque si no ya dejaría de ser hermano, pues que uno le puede pedir a Dios. Ahí es donde se refiere de orar unos por otros, ¿no? De fortalecernos, de el poder de la oración, cuando oramos por un enfermo, ¿me entiende? Cuando oramos por alguien para que el Señor lo ilumine en alguna decisión que tiene que hacer. Estamos hablando entre hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, en esa línea dice, pídale a Dios y Dios le dará vida. Amén. Esto es, obviamente, dice él, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Estamos claros, ¿no? Sí. Que siguen siendo hermanos. Y después dice, hay pecado de muerte. Ya ustedes saben que hay pecado de muerte, es decir, hay cosas que agreden la santidad de Dios, pero que son de una magnitud tal que ya nos separan de Dios. Hay pecados que son de muerte, y dice, por el cual yo no digo que se pida, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no hay muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan ahí? Que hay pecados de muerte por el cual dice, vea, por eso mejor yo más bien no les digo que pidan por eso. ¿Por qué? Porque esa persona que esté cometiendo un pecado de muerte no necesita oración. No. Oración en esa línea de que, ay, Dios, perdona al hermano que está haciéndole infiel a la esposa. Eso no. Juan lo que está diciendo ahí, no pidan por eso realmente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, el pecado, así como el pecado es una decisión personal, el arrepentimiento también es una decisión personal, mire, básicamente es esa línea. Entonces, el arrepentimiento lo tiene que tener cada persona. O sea, eso es como cuando las madres piden por los hijos. ¿En qué línea puede pedir una madre por un hijo? Que Dios tenga misericordia, que Dios le dé oportunidad, le dé vida. Que ese muchacho reflexione, que recapacite. Que todavía no se Señor, muera. ten misericordia de ese muchacho, Así Señor. es. Pero una madre no puede pedir para que un hijo venga a los pies de Cristo. Sí. Porque básicamente mientras el muchacho no quiera, no va a venir. Es una decisión personal. Si usted no se quiere curar, el médico no puede hacer Ahora, nada. hay muchas madres que podrían decir, pastor, usted está equivocado porque yo al Señor le he orado por 10 años que mi hijo venga a los pies de Cristo. Y después de 10 años,
Dios escuchó mi oración y ahí está el muchacho a los pies de Cristo. No Él es tomó tanto eso, es porque ya él lo decidió. Sí, tomó la decisión. Llevó tanto palo que ya ahorita ya sí decidió, una decisión personal, venir a los pies de Cristo. Y obviamente como el Señor no ha cortado su brazo, pues lo recibe y lo perdona Y como lo tal, ¿no? perdona, así Básicamente es eso, ¿no? Entonces, oportunidad. hay pecados que son de muerte. Ahora podrían decir, entonces, pastor, ¿y cuáles son esos pecados de muerte? Entonces, usted me dio ahorita un ejemplo de pecados que no son de muerte, que contristan al Espíritu de Dios, que lo que no viene de fe es pecado, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, que si yo voy por la calle y alguien me pide una monedita y yo digo, no tengo, y resulta que yo sí tengo, yo dije, mira, contristé al Espíritu Santo, pero Él no se va a ir de mí por eso, ¿me entiendes? O sea, sí, ¿me entiende? O que si uno quiere predicarle a alguien y no le predique, después dice, uy, le hubiera dicho algo y no le dije. Esos son pecados que no son de muerte, básicamente. Ahora, ¿de esos cuántos hacemos en el día, Mile? Muchos, a veces tenemos malas actitudes, a veces contestamos mal, sin querer, a veces hacemos cosas que realmente no saludamos a alguien, bueno, tantas cosas que uno puede hacer en el día. Entonces, feas. por eso es que todos los días uno tiene que limpiar sus redes en la noche y pedirle perdón al Señor por tantas cosas. Dije, yo hubiera podido mejor, ¿no? traer a esta señora y no le dije nada. Todas esas cositas entristecen al espíritu. Entonces, la pregunta del millón que alguien podría hacer, pastor, entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? Sí es. ¿Cuáles son? Bueno, no hay una definición tácita, ¿no? Que yo le podía decir, vea, pecado de muerte es todo aquello. No. Pero sí hay algunas listas que nos dan una idea, mire. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. De cualquiera podría decir, uy, pastor, qué salvada, no caí en ninguna. Bueno, es que todavía no he terminado. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, pastor, y hay otra, Romanos 1:23, dice que Romanos capítulo 1 es la radiografía del ser humano sin Dios. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Dios creador. Y entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino quienes se complacen con los que las practican. No. ¿Qué tal, pastor? Y dice, pastor, ya no siga. Bueno, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde del fuego, y ahí será la muerte segunda. Ya usted sabe que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, en resumen, para el que esté en pecado de muerte, no se pide orar, se pide más bien que nosotros seamos para lo cual el Señor nos ha puesto, que es ser atalaya. Decirle a esa persona que proceda al arrepentimiento, que nazca de nuevo, que realmente entienda primero su condición de pecado y que está enemistado con Dios, que Dios no oye sus oraciones para nada, y que esa persona proceda lo antes posible al arrepentimiento, ahora que tiene tiempo, porque va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Como diría por ahí una amiga de nosotros, caso cerrado. Entonces, por ahí anda. Entonces yo espero que a usted le haya quedado claro que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Para los pecados que no son de muerte, si usted va en hermano, usted puede pedirle a Dios para que lo fortalezca, para que esa persona salga de ahí, para que crezca. Pero si es un pecado de muerte, no ore por eso, porque realmente cada persona tiene que arrepentirse. El arrepentimiento, igual que el pecado, es una decisión personal. Es que a veces se minimiza el pecado, pastor. Se nos fue el tiempo, Emilia, vamos a orar rápidamente por todas aquellas personas que hoy han entendido. De pronto usted está en pecado de muerte, usted lo que necesita es nacer de nuevo. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que
Por más que ore a ti, estoy en pecado, Señor, y en medio del pecado tú no oyes, tú no operas, Señor, y por eso hoy lo entendí, hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz semana, un abrazo a la distancia. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, 105.9 la FM, Radio Urbano, la emisora que bendice al mundo entero. Hasta entonces. Okay. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.